¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando lees las palabras cultura, innovación, tecnología, resiliencia? Querétaro, ciudad con riqueza arquitectónica barroca, cuna de cultura y tradiciones, fuente de desarrollo y crecimiento, aloja el lugar en donde inicia esta gran aventura, el Colegio Wexford. Institución que se ha caracterizado por su sistema educativo vanguardista, su visión innovadora y su ocupación por el desarrollo integral de las nuevas generaciones. El Colegio Wexford, en alianza con la Universidad Rey Juan Carlos, institución española que forma a más de 45,000 estudiantes en sus 5 campus de alto rendimiento, y la plataforma Mi Cole, quienes surgen como respuesta a la necesidad de encontrar el colegio ideal, han creado un espacio para imaginar, crecer y compartir herramientas para la educación del siglo XXI. Les damos la bienvenida a la primera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE. Imagina, crea, comparte. Buenos días en México, buenas tardes en España. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera jornada del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE 2021. Imagina, crea, comparte. Soy Atala Ruiz y es un honor para mí presentarles al doctor Emilio Torres y su conferencia Enseñar desde el cerebro del que aprende. Emilio Torres es licenciado en Economía por la Universidad de Laguna en España y tiene un máster como coach profesional certificado por Cobanco y asociado a ACESCO. Es experto en dirección de centros escolares por la Universidad de Rioja en España y embajador parlamentario en España para el Parlamento Mundial de la Educación. Tiene también un máster de profesorado por la Universidad Complutense de Madrid y auditor educativo en norma ISO 9001-2015 para la gestión de calidad de centros escolares. Actualmente es el director pedagógico de ProgramVis para América. ProgramVis es una plataforma para destrezas digitales que desarrolla el pensamiento creativo, elevando los niveles de comprensión lectora y enseñando a buscar y filtrar de mejor manera la información disponible en Internet. Cedo el micrófono al doctor Emilio Torres. Pedimos a nuestros participantes que en caso de que tengan alguna pregunta o comentario para nuestro conferencista, la compartan con nosotros en la opción de preguntas y respuestas. Pues muy buenos días México, buenas tardes de aquí desde España. Pues muy emocionado después de poder participar con vosotros en esta jornada inaugural y tener el privilegio pues de iniciar con la charla. Es verdad que para mí pues además de poder ayudaros en torno a algunas reflexiones que os traigo para la mañana de hoy, también tengo el corazón un poquito vinculado a la institución Wexford, en el que pues he tenido Parece que tenemos algunos problemas técnicos que inmediatamente los vamos a solucionar. Parece que tenemos algunos problemas técnicos, que no se preocupen, inmediatamente los vamos a solucionar. Mientras, aprovecho para agradecer su participación de todos los estados de México y algunos países en Europa también y Oceanía. Tengamos un poco de paciencia. Esperemos que se encuentren de una manera cómoda en su casa, pero sobre todo que tengan la actitud adecuada y toda la disponibilidad para aprovechar este momento que es histórico, no nada más para México ni para nuestro colegio, sino para todo el mundo, tomando en cuenta las condiciones que hemos estado teniendo en este último año, en el que nos hemos educado, en el que hemos preocupado por nuestros alumnos y en el que nos hemos preparado. Parece que ya lo hemos solucionado. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Emilio Torres. Bueno, disculpadme, sabéis que muchas veces los problemas del internet pues tienen estas cosas
Y bueno, como os decía, tengo mi corazoncito vinculado también a la institución Wexford, amigos como la doctora Silvia, el amigo ingeniero Rafael, pues para mí pues son personas de referencia donde hemos podido compartir en los últimos años experiencias de aprendizaje muy significativas y participar hoy, pues para mí es un elemento muy interesante en ese sentido. Os quiero dar las gracias por la invitación, la posibilidad de compartir esta mañana de hoy estos minutos en el que os traigo algunas reflexiones muy interesantes donde os doy a todos la bienvenida. Haber participado de estas prácticas, de estos congresos, de estas iniciativas, creo que estamos en un momento muy interesante a pesar de la dificultad de la pandemia que nos está trayendo, el que lo digital, lo virtual, lo tecnológico nos permita conectar a tantísimas personas del mundo para poder seguir aprendiendo, creo que es realmente significativo. Voy a pedir que abrochéis mucho los cinturones, voy a ir muy rápido para tocar algunos elementos en el que con seguridad pues mis compañeros ponentes a lo largo del evento, a lo largo del congreso, van a ir aterrizando de una manera mucho más concreta, pero permitidme hacer una reflexión de conjunto en torno a este viaje apasionante donde os quiero llevar al interior de cada uno de nosotros, al interior del cerebro de cada uno de nuestros niños, donde es realmente significativo poner la mirada en torno a cómo nosotros como profesores intentamos continuamente modificar el cerebro humano cada día. Es posible que no seamos conscientes de ello, pero es fundamental que cuanto más sepamos como educadores y profesores cómo funciona el cerebro de nuestros estudiantes y el nuestro propio, más éxito vamos a tener. Y para ello la reflexión es fundamental porque hablamos de ser protagonistas en torno al diseño de un proceso que tiene, fijaros, un binomio fundamental, el binomio enseñanza-aprendizaje. Pero me gustaría cambiarle el orden en la mañana de hoy, en el que de alguna manera no podemos estar siempre mirando, reflexionando o reunidos en torno a cómo mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Tenemos que darle la vuelta al binomio y empezar a hablar de cuáles son las necesidades de aprendizaje. Hoy, ¿qué necesitan aprender nuestros niños para que así podamos elegir de una manera mucho más asertiva cómo enseñarlos? Porque al final la conclusión es clara y es que pues como sabéis, el cerebro no es un vaso al que tengamos que llenar, como bien decimos en muchos eventos, sino en cada uno de nuestros estudiantes su cerebro es una lámpara por encender y ahí tenemos una responsabilidad tremenda. En ese sentido, os pretendo llevar en este viaje fantástico, en estos 45 minutos, por 5 puntos fundamentales donde los voy a tocar pues de una manera muy superficial porque nos daría, yo creo que casi estos 2 días, para poder hablar de este tema tan apasionante como es el cerebro. Os quiero llevar por 5 puntos fundamentales en el que aterrizando de manera concreta os quiero dejar algunas ideas para que quizás en otro momento podamos profundizar en cada uno de ellos. El primer punto del que os quiero hablar de una manera muy resumida, porque obviamente pues no estamos en un evento de neurociencia, pero sí hay algunos elementos que debemos de tener en cuenta y es cómo la ciencia, cómo la investigación, cómo también la tecnología neural nos está permitiendo entender cómo funciona el cerebro y qué nos está diciendo con respecto a la manera en la que esto se está configurando. Porque es muy importante. Fijaros, familias, educadores, profesores, maestros, si estamos delante de un grupo de estudiantes, así sea en formato digital o presencial, necesitamos entender cómo funciona el cerebro. Y es ahí donde la educación cada vez más se debe de empezar a acercar a la investigación, porque en este momento pues participamos de una manera muy disociada. La investigación va por un lado y la educación tiene muy pocas ocasiones de acercarse con respecto a las grandes conclusiones que estamos empezando a encontrar con respecto a prácticas educativas donde con certeza e investigadas están empezando a demostrar que no funcionan. Y ahí es donde hay un debate continuo, y os lo digo por la experiencia. La ciencia se enfrenta muchas veces a las creencias de un profesor. Yo es que creo que el aprendizaje por proyectos no funciona, yo creo que el aprendizaje cooperativo no me funciona, yo creo que trabajar desde el pensamiento no funciona, cuando la ciencia contundentemente está empezando a demostrar que esto es así. Y es ahí donde necesitamos entender elementos fundamentales con respecto al funcionamiento del cerebro. Lo primero es que está súper interconectado. Fijaros los números donde la ciencia nos está empezando a decir la cantidad de neuronas que somos capaces de tener, cómo estas son conectadas, entre otras, casi hasta 10.000 veces en esas maravillosas conexiones sinápticas. Generamos casi 60.000
pensamientos al día, donde crear aprendizaje no es más que conseguir que neuronas conecten unas con otras en la manera en la que esto va generando una modificación de la estructura cerebral gracias a su neuroplasticidad. Y esto es, de una manera muy resumida, entender cómo es la ruta del aprendizaje en este sentido. Otro elemento fundamental es la combinación, donde nuestro cerebro de manera holística funciona integrado en un todo, donde ya ese neuromito por fin está desmontado, donde o somos del lado izquierdo o somos de lateralidad derecha, cuando no es así, donde la razón y la intuición funcionan de manera conjunta para generar un trabajo en torno a la manera en la que se generan estas rutas de aprendizaje. Y otro elemento fundamental que os quiero llevar a la mente es ese cerebro triuno, el cual está conformado y donde la evolución de nuestra especie nos ha traído a entender esa triple dimensión de nuestro cerebro dividido en esas tres partes, esa parte reptiliana o instintiva combinada con esa parte más emocional desde el cerebro límbico, para llegar a esa parte tan apasionante en la que tiene que ver todo el desarrollo del lenguaje, todo el desarrollo del aprendizaje o la lógica, en esa parte del neocorte donde se empieza a dar la razón. Pero es ahí donde hay que anclarse para generar nuestros proyectos de innovación. Hablamos mucho de la escuela del siglo XXI, pero no podemos innovar por moda, no podemos innovar únicamente porque ahora la tecnología esté pues recayendo en una importancia muy grande. Tenemos que anclarnos y beber de la fuente. ¿Qué dice la pedagogía, la ciencia que estudia el aprendizaje con respecto a la manera en la que tenemos que diseñar instrucción y aprendizaje? ¿Qué nos está abordando la psicología del desarrollo, la psicología cognitiva con respecto a la conducta y esos procesos mentales? Y por fin estamos pudiendo incorporar elementos contundentes con respecto a la neurociencia, es decir, ¿cuál es esa estructura y funcionalidad del cerebro? Fijaros que son tres áreas fundamentales que tienen que converger para ese nuevo término que quizás estáis escuchando hablar mucho, pero es fundamental que la educación y la neuro se abracen con respecto a la manera en la que queremos generar aprendizaje. Por tanto, es fundamental atender y como profesores y educadores tener una mirada hacia la investigación, tener una mirada con respecto a lo que la ciencia nos está diciendo, porque como educadores no podemos estar al margen justamente de estas grandes conclusiones que se están empezando a tener. Esto nos trae de la mano el segundo punto que os quiero reflexionar, y es la manera en la que los procesos cognitivos son fundamentales a la hora de diseñar didácticamente, a la hora de implementar metodologías en el aula, a la hora de generar rutas de evaluación. Los procesos cognitivos son elementos fundamentales porque es ahí donde llevamos de una manera casi que lineal la manera en la que procesamos la información. Hablar de procesos cognitivos es la manera en la que nuestro cerebro procesa la información. Y en este sentido hay tres elementos fundamentales. ¿Cómo codificamos esos estímulos sensoriales que nos llegan a través de los sentidos? ¿Cómo esa codificación nos permite almacenar? Y ahora diremos algunas pinceladas con respecto a eso. Y una vez almacenado en nuestra memoria a largo plazo, ¿cómo somos capaces de recuperar justamente eso? Para ello, cuando hablamos de procesos cognitivos, me gustaría abordar tres elementos fundamentales. ¿Cómo funcionan nuestras memorias? Porque no tenemos una, tenemos varias memorias. ¿Cómo estas se organizan y cómo procesan unas con otras de manera colaborativa? Hablemos de transferencia del aprendizaje, un término que creo que es muy importante y que tenemos que reflexionar en conjunto. Y por último, quiero poner el punto en una de nuestras memorias que es fundamental para generar aprendizaje significativo. Cuando hablamos de memoria, fijaros, hablamos de un elemento fundamental. Se habla mucho, grandes gurús empiezan pues de una manera casi que en controversia a pelear contra la memorización, pero es fundamental entender que es la facultad, es el proceso cognitivo fundamental, la manera en la que funcionan nuestras memorias es la responsable del aprendizaje. Por tanto, tenemos que volver a empoderar justamente ese proceso cognitivo que es fundamental a la hora de generar aprendizaje, porque no tenemos una única memoria, no podemos hablar de memoria en singular, tenemos que hablar de diferentes tipos de memoria con respecto a la manera en la que ésta se organiza. Nuestra memoria sensorial con respecto a los estímulos que a través de los sentidos somos capaces de recoger, cómo eso se queda en esa memoria de trabajo comúnmente definida o en esa memoria corta, en el corto plazo que escasamente tiene una posibilidad de retener durante unos pocos segundos para terminar hablando de estas memorias en el largo plazo, divididas en explícita o implícita, en el que hablamos muchas veces de una memoria episódica donde recordamos un evento o una memoria semántica donde para nosotros tiene significado eso justamente que estamos
almacenando. Y ahí pues os traigo justamente ese modelo modal con respecto a la memoria que ya a mitades del siglo pasado Atkinson y Shiffrin fueron capaces de ordenarla para que la pudiéramos entender. Y esto se organiza de una manera muy interesante y es, continuamente recibimos estímulos sensoriales, los cuales recibimos gracias a esa primera memoria definida como memoria sensorial, en el que existe una pérdida grande con respecto a lo mucho que recibimos, para que a través de la atención, el foco en torno a todos esos estímulos que estamos recibiendo, nos quedemos o captemos algunos pocos elementos de todos los estímulos que estamos recibiendo continuamente y pasen a nuestra memoria de trabajo, en el que obviamente no somos capaces de retener todo durante mucho tiempo, en el que se produce también una pérdida significativa. Aquello a lo que sí le pongamos atención, foco y sostenibilidad en el tiempo, a través de esa codificación con respecto a la información, como os decía, pasa a la memoria de largo plazo, en el que ahí muchas veces, gracias a la evocación, podemos utilizar lo que ahí vamos almacenando para en un contexto determinado ponerlo, sacarlo a la luz y utilizarlo en función de nuestras necesidades. Por tanto, es fundamental entender este modelo modal, porque es ahí, como profesores, fijaros, y permitidme esta poca teoría neurocientífica al principio, porque cuando queremos incorporar conocimientos nuevos en nuestros estudiantes, estos se estructuran con respecto a la manera en la que ellos le dan significado a esos conocimientos nuevos con respecto a los que ya tenían. Si no hay significado, si no entienden esa información nueva que queremos que el estudiante aprenda y la vinculen, la estructuren o la conecten, relación de significado o de una relación semántica, no se produce aprendizaje. Por tanto, fijaros este axioma, que interesante. Hablar de conexión neuronal es hablar de significatividad o de aprendizaje significativo o incluso de significado en este sentido. Y aquí me voy a la fuente. Fijaros lo que decía casi que a finales del siglo XIX. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a este tipo de situaciones, a estas fallas de Internet, pero lo podemos solucionar. Estoy segura que están poniendo mucha atención y que sobre todo estamos aprendiendo mucho, ¿no? ¿Qué tal los tipos de memoria? ¿Qué tal el aprendizaje? El aprendizaje cognitivo. Y esperamos en un momento reconectarnos. Como os decía, disculpadme, como decía, os quiero beber de la fuente. Y cuando hablamos de memoria, citar pues en primer lugar a Vygotsky, como en torno a esta idea de conectar, de conocimientos previos y de relación de significado, él ya lo decía, las personas conectan lo que aprenden con lo que ya saben, donde interpretan la nueva información en función a la lente que tienen de esos conocimientos previos. También Piaget, en su teoría constructivista, pues dijo prácticamente lo mismo, en el que nuestros conocimientos previos son fundamentales para adquirir nuevos conocimientos. Y por último, Frédéric Barlett, también contemporáneo a todos ellos, aunque vivió pues un poquito menos, los conocimientos previos determinan la manera en la que recordamos y comprendemos cosas nuevas. Fijaros qué importante también, yéndonos a la fuente, cómo estos elementos que la neurociencia está empezando a decir en este momento, pues ya fue casi que vaticinado por estos grandes de la pedagogía hace ya tantísimo tiempo. Por tanto, primera idea fundamental, un estudiante no aprende información nueva si no es capaz de conectarla con sus conocimientos previos. Y esto es fundamental entenderlo. Os pongo un ejemplo rápidamente. Os voy a pedir que hagáis el ejercicio conmigo, os voy a proyectar en la pantalla una serie de palabras que os voy a pedir que leáis rápidamente, os la voy a quitar de la pantalla y a continuación os voy a pedir que o las recordéis o las evoquéis o las podáis escribir. ¿Sí? ¿Preparados? Aquí os voy a poner una serie de palabras que os voy a pedir que leáis y retengáis en vuestra memoria de trabajo. ¿Listo? Listo, os las quito. Os voy a pedir que intentéis recordar estas ciudades que os acabo de proyectar. Rápidamente, ¿cuántas seréis capaces de recordar? Pues seguramente podréis recordar 6, 7 aproximadamente. Aquí os la pongo de nuevo y podéis hacer vuestro propio examen. En segundo lugar, vamos a hacer el ejemplo de nuevo. Os voy a volver a proyectar una serie de palabras, os voy a pedir que la leáis, os las voy a eliminar de la pantalla y os voy a pedir que intentéis recordarlas de nuevo. Aquí las tenéis. Voy a dar unos segundos para que las podáis terminar de leer.
y os las quito. ¿Cuántas sois capaces de recordar en este momento? Fijaros que pues muchas seguramente no sonarán, no las conocéis, pues alguno me podrá decir una, dos, algunos pues muy pilas con una gran memoria de trabajo, o incluso si ha podido visitar alguna de estas ciudades puede haber dicho que tres, pero fijaros la diferencia. ¿Por qué sois capaces de recordar más las ciudades que hay arriba con respecto a las de abajo? Porque seguramente pues tengáis un conocimiento mayor, habéis hecho una asociación interna, pues son capitales de Europa, alguna de ellas es posible que la hayáis visitado. En cambio las de abajo no son tan populares, no suenan tanto, son ciudades pues vinculadas al continente asiático y seguramente no conozcáis nada de ellas donde os cueste mucho más recordarlas. Esto ocurre en el salón. Nuestros estudiantes no pueden relacionar información nueva si no tienen de manera significativa, de manera estructural y andamiada, conocimientos previos que les permitan, a través de esa relación de significado, vincularla. Y esto es realmente fundamental, porque cuando hablamos de crear conexiones, y hablo de conexiones en clave de semántica o de significado, es crear relaciones entre lo que queremos que el estudiante aprenda y lo que ya sabemos. Por tanto, cuando un estudiante nos dice que no entiende algo, es porque los conocimientos previos que tiene con respecto a esa nueva información de entrada no es capaz de conectarla, o incluso no son capaces de activar esos conocimientos previos porque quizás el profesorado en el aula no es capaz de activar conocimientos previos para ahora ir depositando esa nueva información en ese sentido. Os voy a poner un segundo ejemplo. Estoy aquí en plan profe y tengo a mi aula pues entregada a la conferencia. Os voy a poner un texto, os voy a pedir que lo leáis para que luego seáis capaces de reproducir las instrucciones que os estoy pidiendo que comprendáis. Ahí va el texto, os voy a pedir que leáis rápidamente este pequeño párrafo. Es un texto instructivo, donde os dan una serie de instrucciones. Rápido. Listo, os lo quito. Si alguno tuviera que ser capaz de evocar lo que acaba de leer, intentar escribirlo, estoy convencido de que quizás pues, genera mucha dificultad en alguno de vosotros, hay que separar en dos grupos, de un lado un color, otro, pero no tenéis muy claro lo que acabáis de leer. Os cuesta mucho poder evocarlo o recordarlo porque obviamente está fuera de contexto. Pero si yo el mismo ejemplo, este texto que os acabo de poner, le pusiera un título y os dijera que esto es lavar la ropa, simplemente estoy añadiendo el título, estoy activando en vosotros conocimientos previos con respecto a este procedimiento que seguramente a lo largo de nuestra vida hemos hecho muchas veces. Estoy convencido de que sí. Fijaros cómo estoy siendo capaz de activar conocimientos previos. Inicialmente no fui capaz con respecto a una información que para vosotros carecía de sentido, pero colocándole el título a este párrafo he sido capaz de activar vuestros conocimientos previos y ahí sí sois capaces ahora de, pues, en un papel, pues de llevar justamente lo que habéis leído a un procedimiento mucho más fiel en ese sentido. Por tanto, gran conclusión, activar los conocimientos previos es relevante y fundamental, familia, porque si no es muy poco probable que esas conexiones que conducen al aprendizaje se creen en cada uno de nuestros estudiantes. Y para ello podéis investigar mucho sobre lo que Perkin y Schwartz pues llevan mucho tiempo diciendo en torno a rutinas y destrezas de pensamiento que se pueden trabajar en el aula como activación de conocimientos previos al inicio de un proyecto, al inicio de una unidad didáctica, al inicio de una situación de aprendizaje. Por tanto, familia, hablar de aprendizaje activo es simplemente dotar de significado esa conexión. Y fijaros que esto es un término realmente poderoso si nos dedicamos a la enseñanza. Hablar de aprendizaje activo es hablar de aprendizaje con comprensión. Y se nos ha quedado la comprensión únicamente en la lectura. Tenemos que empezar a poder hablar de que si un estudiante no comprende, no conecta, no le da significado a eso que está aprendiendo, es muy difícil que lo pueda aprender. Por eso se les olvida esos aprendizajes mecánicos instrumentales donde ellos pues, no son capaces de darle sentido y significado y lo olvidan, donde el curso siguiente parece que los profesores de la misma asignatura tenemos que volver a empezar justamente eso. Y cuando hablamos pues justamente de aprendizaje y de memoria, pues os pongo el ejemplo de nuestro amigo Alfredo, que pues memorizar no es esto. Y comprender la lección pues no es intentar llevar el texto que aparece en el libro y llevárnoslos a la cabeza. Obviamente, pues permitidme la tira cómica,
pues consiste en elementos completamente diferentes. Fijaros la importancia que tienen las memorias, aprendizaje activo, aprendizaje con comprensión, para irnos al término, familia, a transferencia del aprendizaje. Y cito a Perkins y Salomon, y dice que transferir, atentos, transferir el aprendizaje, esto ocurre cuando un estudiante puede utilizar lo que aprende en un contexto para aplicarlo en otros contextos diferentes. Lo que aprende en el aula, lo que aprende desde una experiencia y poder transferirlo a otros contextos, a otras situaciones, a otros problemas de la vida, a eso se llama aprendizaje. Aprender algo para un único contexto, pues es una instrucción, es una enseñanza dada para un contexto determinado, pero cuando hablamos de transferencia en el aprendizaje, es justamente poder duplicar o multiplicar el número de contextos en el que ese aprendizaje puede ser útil. Por tanto, los conocimientos de un estudiante aprendidos en la escuela son cada vez más transferibles en la manera en la que podamos vincular esas experiencias en múltiples contextos. Por eso las metodologías activas, el aprendizaje por proyecto es fantástico justamente en este sentido. Y aquí es donde muchas escuelas, y yo personalmente por la asesoría que llevamos desde Prorenti, les preguntamos, ¿cuál es tu tipo de aprendizaje? ¿Es reproductivo, donde le pedís a los estudiantes que durante 15 días almacenen información para que luego en un momento puntual llamado examen, pues recuerden lo que aprendieron y a eso lo estamos llamando aprendizaje? O por otro lado, aprendemos con comprensión, y valga el término porque me encanta, en el que el estudiante recuerda lo que aprendió y es capaz de aplicarlo, porque como lo comprende, tiene la posibilidad de, en esta transferencia, de aplicarlo a nuevos contextos y a nuevos problemas. Y aquí va un término fundamental y es la evaluación. En mis estudiantes, yo como profesor, ¿qué es lo que les evalúo en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Su capacidad de reproducir conocimiento e información o la capacidad de transferencia. Fijaros que este término es realmente importante. Por tanto, concluyo este pequeño punto en el que es fundamental que entendamos que aprender es transferir. Un estudiante que aprenda, estudie únicamente para un examen, no podemos hablar de aprendizaje. Podemos hablar de otras muchas cosas, pero no podemos hablar de aprendizaje. Por tanto, el axioma de comprender para aprender es fundamental, en el que la escuela tiene que regresar de nuevo a una mirada mucho más sistemática con respecto a la manera en la que está trabajando de manera significativa esta habilidad fundamental como es la comprensión. Y para terminar este segundo punto, me quiero detener para dejaros algunas ideas en esa gran estructura de memoria para que veáis la importancia que tiene la memoria de trabajo. Baddeley y Hitz, en el 74, grandes psicólogos dijeron que el término memoria de trabajo, memoria operativa, se describió, se definió para definir esa manera en la que tenemos una capacidad de mantener durante un corto espacio de tiempo cierta información. Esa memoria de trabajo que nos permite recordar un número de teléfono que nos acaban de dictar antes de llevarlo a nuestro celular, el número de la habitación antes de llegar con la llave del hotel para saber cuál es, esa información que nos acaban de dar por teléfono y necesitamos anotar. Esa es una memoria de trabajo muy corta, es una memoria central que genera ese puente entre lo que recibimos como estímulo y somos capaces de almacenar en esa memoria de trabajo. Y hay un elemento fundamental que mejora nuestra memoria de trabajo, y es la capacidad atencional. Fijaros qué elemento tan interesante es. Aquello a lo que le pongamos atención, foco, sostenibilidad, nos va a permitir activar esta gran capacidad como es nuestra memoria de trabajo. Y en ese sentido, la atención, definida en neurociencia, se convierte en ese proceso cognitivo llave a esa memoria de trabajo. Fijaros en una sesión de 60 minutos. La investigación nos dice que los procesos atencionales más altos de nuestros estudiantes, en una sesión de clase de 60 minutos, fijaros, están en los primeros 8 minutos y están en los últimos 8 minutos de la sesión de clase. Es cuando los picos de atención de nuestros estudiantes están mucho más elevados. ¿Qué hace un profesor en sus primeros 8 minutos de clase cuando sus estudiantes tienen las ventanas de atención muy abiertas? Pasar listas, corregir tareas, o ver si han hecho o no han hecho los deberes. Y desperdiciamos un tiempo muy interesante. En ese sentido, todo el discurso con respecto a metodología, con respecto a la práctica en el aula, lo que nos permiten es ir aplanando esa curva con respecto a momentos en el aula que nos permita justamente ir generando espacios
prácticas, experiencias que activen pues justamente la atención de nuestros estudiantes. Esta me la traigo desde Chema Lázaro, en el que hay dos momentos óptimos para generar nueva entrada de información. Ese momento en el que quiero que esas ventanas de atención estén abiertas para trabajar desde la memoria de trabajo, y esa parte central del aula, poder utilizarla a una práctica mucho más experiencial, donde en otras dimensiones del ser humano podamos trabajar dentro del aula. Por tanto, fijaros qué conclusión tan interesante, la memoria de trabajo, y esto es conclusión psicológica y neuronal, se convierte en un mejor predictor del rendimiento académico que el coeficiente intelectual. Fijaros qué importante hablar de esta memoria, hablar de la atención como elemento estratégico para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y sabemos que tenemos en el aula, en el salón, muchos niños con escasa memoria de trabajo, con escaso proceso atencional, por eso tanto déficit actualmente con respecto a la manera en la que aprenden. Y algunas características de estos niños son diversas. Tienen dificultad para recordar instrucciones, se comportan como si no hubiesen prestado atención, se pierden muchas veces en esas tareas largas que les pedimos que ellos pues lleven de manera operatoria en el salón, rara vez pues levantan la mano para querer participar. Por tanto, hay una serie de características que podemos observar en el salón que nos dan indicios no solo al bajo nivel o al déficit nivel de atención que tienen estos niños, sino esto está llevando a un mal desarrollo justamente de esta memoria de trabajo. Por tanto, esta primera parte creo que es fundamental para que podamos organizar la estructura cognitiva de nuestro cerebro, para que a la hora de diseñar didácticamente nuestras prácticas podamos, pues de alguna manera, entender cómo elementos estratégicos y fundamentales nos van a permitir evocar aprendizaje en nuestros estudiantes y mejorar su proceso en torno al rendimiento de cada uno de ellos. Por tanto, metacognición de este segundo punto. Importante, entender cómo funcionan las memorias, la importancia que tienen los conocimientos previos, cómo ese aprendizaje activo es hablar de aprendizaje con comprensión, donde he enfatizado mucho la importancia de entender la comprensión como algo general, algo holístico, comprensión 360, donde el aprendizaje no es transmitir, es transferir justamente eso que he aprendido a contextos diferentes, y la importancia que tiene el proceso cognitivo de la atención justamente con la memoria de trabajo, elementos estratégicos y fundamentales en el proceso de aprendizaje. Procesos cognitivos, algunas ideas pinceladas, donde, como os decía, hay mucho que hablar en este sentido. Tercer elemento. En todo este proceso cognitivo hay una serie de factores socioemocionales que son fundamentales para tener en cuenta como educadores a la hora de generar aprendizaje en nuestros chicos. El primero de ellos, fijaros, es qué papel juegan las emociones con respecto al aprendizaje. Luego Rafael nos hablará en profundidad justamente de este tema, pero os quiero dar pues también algunas ideas como entradilla justamente a lo que él luego nos va a poder compartir. A finales del 20, principios del 21, la neurociencia viene a demostrar también algo que se intuía, y es que las emociones, fijaros, juegan un papel fundamental en todo el procesamiento de la información. La manera en la que yo reciba cierta información por diferentes estímulos, vista, oído, gusto, tacto, ese procesamiento de la información que yo hago y que recibo desde mi memoria sensorial tendrá mayor o menor relevancia en función de mi estado emocional. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta también a la hora de generar prácticas educativas en el aula, en el que hay que hacer una diferencia muy importante. Una cosa son nuestras emociones y otra cosa es que como proyecto educativo, como escuela, eduquemos emocionalmente a nuestros estudiantes. Esto es realmente fundamental. Fijaros, William James, el padre de la psicología americana, ya en 1890, donde decía que los acontecimientos de gran intensidad emocional parecen dejar, y esto fue una metáfora que él utilizó, una cicatriz en el cerebro. Por tanto, la conclusión ya dicha hace casi 2 siglos es que las emociones, fijaros, tienen un efecto amplificador de la memoria. Por tanto, si queremos activar la memoria como elemento, como os decía al principio, fundamental para generar aprendizaje, hay que vincularle una serie de emociones para que esto amplifique justamente la capacidad de memorización, de aprendizaje, de transferencia de nuestros estudiantes. Y hay mucha investigación con respecto a esto. Os pongo una de ellas en el que 2 grupos clases donde se les cuenta un cuento. A uno se les cuenta de una manera muy lineal, pero al otro grupo se les cuenta el cuento donde la profesora pues emocionalmente los activa, hace inferencia, lee la lectura con una pasión mucho mayor que el grupo de control, y fijaros cómo la estructura central del cuento es mucho mejor recordada por el grupo que fue
al que le fue leído el cuento de manera emocional, recuerda muchos más elementos del cuento que aquel grupo al que se leyó de manera mucho más estática en ese sentido. Por tanto, activar la emoción de nuestros estudiantes, emocionarlos con respecto a cualquier práctica educativa, implica que ellos focalicen. Y focalizar es una característica de una destreza fundamental de la atención, lo que nos está permitiendo activar de una mejor manera, desarrollando esta memoria de trabajo. Aquello a lo que le pongamos foco somos capaces de poder retenerlo. ¿Nos ha pasado que os están dictando un número de teléfono y no queréis que nadie os distraiga hasta que no podáis llegar a un lugar donde anotarlo o en vuestro propio teléfono móvil? Por tanto, estáis poniendo el foco, no os podéis distraer y es ahí donde vuestra memoria de trabajo empieza a funcionar de una manera mucho más significativa en este sentido. Y aquí la investigación sigue siendo contundente. Fijaros en esta otra, el porcentaje de palabras recordadas tras un test preliminar en el que unos estudiantes vieron ¿Qué tal hasta ahorita, verdad? Muy interesante toda la información que nos comparte el doctor Torres. Sabemos y estamos conscientes de los problemas técnicos, pero en un momento más continuamos. Podemos aprovechar también. Los invitamos a... Le damos la palabra al doctor Emilio. Bueno, esto es como en clase, no sé si os ha pasado, pero en este año de virtualidad a mí con mis estudiantes me pasa mucho donde la conexión se nos cae. Y bueno, como somos todos profesores, estos son elementos normales del día a día. Como os decía, fijaros la investigación también donde a nivel emocional diferentes prácticas educativas nos permiten llegar a esta evidencia. Y esto tiene de manera significativa elementos neuronales desde la propia funcionalidad del cerebro. La amígdala y la del cerebro, no la que tenemos en la garganta, es la encargada de segregar neurotransmisores en función de lo que estamos sintiendo. Dopamina, serotonina, oxitocina, en función a lo que estemos sintiendo, como sabéis, hay neurotransmisores diferentes que se liberan. Y eso lo que hace es activar ese alambrito que estáis viendo ahí, que es el hipocampo, encargado justamente de activar las memorias. No siempre tiene que haber emoción para aprender, pero siempre que hay emoción se activa a través de la amígdala la posibilidad de que el hipocampo se estimule y esto genera pues una mejor transferencia con respecto al aprendizaje, pudiendo empezar a trabajar desde una activación mucho más efectiva en este sentido. Por tanto, perdonadme aquí voy. Por tanto, en este sentido, tenéis que tener cuidado con respecto al nivel emocional que implicáis en vuestra práctica educativa, porque hay muchas veces que creamos entornos tan emocionantes, fijaros en la viñeta que os estoy colocando, donde muchas veces los niños no se quedan realmente con aquello que nosotros queremos que aprendan y se quedan más con la parafernalia que montamos con respecto a la innovación que estamos haciendo. Tenemos que tener cuidado porque es posible que activen mucho más la memoria episódica porque lo que hicisteis en clase fue tan fantástico, donde el estudiante, más allá de aprender semánticamente, lo que hicieron fue quedarse únicamente con el evento que estáis generando y no aprendieron justamente nada en torno a esos objetivos de aprendizaje que tuvisteis. Por tanto, la curva de la emoción es muy importante tenerla en cuenta. No os podéis pasar de frenada en este sentido para que en ese justo equilibrio el desempeño de vuestros estudiantes sea óptimo. Otro elemento fundamental, atendiendo a las emociones, obviamente es la motivación. Y la motivación en el aula para muchas escuelas, familias, es la gran olvidada. Fijaros lo que dice Dewey a principios del siglo XX, que él decía que no existe educación obligatoria. Podemos establecer la obligatoriedad de que nuestros niños vayan a clase, pero la educación solamente surge, fijaros qué interesante, desde el deseo del que tiene que aprender. Y ese es el estudiante. Si no, es imposible, porque al final la motivación, dentro de todo el proceso de aprendizaje, es la gasolina del cerebro. Y eso es lo que nos permite a nuestros estudiantes conectar, cuando están motivados, cuáles son esas metas de aprendizaje que ellos tienen que definir. Porque es la motivación lo que induce al estudiante a un mejor esfuerzo, a dedicarle más tiempo a ese proyecto en el que está implicado, a generar mucha más atención con respecto a eso que tiene que aprender, y es fundamental. Y existen dos elementos fundamentales con respecto a cómo nosotros como docentes podemos
incrementar la motivación de nuestros estudiantes. Por un lado, podemos promover el valor subjetivo que tiene el aprendizaje y por otro lado, mejorar las expectativas que ellos tienen con respecto a esa situación que les estamos planteando. Por un lado, ayudarles a facilitar la comprensión, utilizar ejemplos que a ellos les sean familiares, realizar actividades que no solo se queden en el ámbito educativo, sino que puedan trascender a su propia realidad. Y por otro lado, mejorar sus expectativas. Podemos ajustar la dificultad a cada estudiante, personalizar el proceso, facilitarle justamente la ruta a cada uno de ellos como verdaderos coach que existen en el aula. Por tanto, son dos elementos muy significativos que hay mucho que reflexionar en este sentido con respecto a la motivación que cada uno de ellos debería de implicar en ese proceso de aprendizaje. El tercer elemento, en toda esta parte de elementos socioemocionales, es las creencias. Porque si hablamos de promover el valor subjetivo y las expectativas para mejorar la motivación de nuestros estudiantes, ese valor subjetivo o las expectativas que un estudiante tiene con respecto a un proceso de aprendizaje tiene mucho que ver con las creencias que el propio estudiante tiene sobre sus propias posibilidades de generar aprendizaje. ¿A qué me refiero? A la imagen que cada estudiante tiene de sí mismo, ese autoconcepto o esa autoetiqueta en el que tristemente muchas escuelas les dicen a los niños pues que son un 9 o son un 2, o que tú vales para matemáticas, pero tú no vales para idioma, tú eres bueno en música, pero no eres bueno en actividades físicas, y el niño va creciendo en función a toda esa información que va recibiendo de su entorno familiar, de su contexto familiar, amigos, actividades extra del colegio, y de sus propios profesores, donde va él creciendo, haciéndose una imagen propia de sí mismo con respecto a toda esa influencia que está teniendo del resto. Por tanto, es muy importante en este sentido, cuando hablamos de creencias, hablar de la mentalidad que tienen cada uno de vuestros estudiantes. Y en ese sentido, cito a Carol Dweck, donde pues, ha investigado mucho sobre mindset, sobre mentalidades. Y existen dos tipos de mentalidades en cada uno de nosotros y en la posibilidad de desarrollarlas en nuestros estudiantes. Por un lado, la mentalidad de crecimiento, o por otro lado, muchos estudiantes con tipo de mentalidad fija. Y es aquí donde os pregunto, de una mentalidad de que sean perseverantes para conseguir una meta que ellos mismos se planteen, o les estáis diciendo, bueno, está bien, confórmate, has tenido un 5, has reprobado, no pasa nada, luego lo vas a poder hacer o tú no sirves para esto. Mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Es un elemento fundamental también a la hora de querer generar rutas de aprendizaje en nuestros estudiantes. Y ahí la investigación vuelve a ser contundente con respecto a la manera en la que el rendimiento de diferentes investigaciones, fijaros, vuelve a generar pues de una manera clara cómo se mejoran los resultados de aprendizaje en el proceso, en el largo tiempo, con grupos experimentales, donde se ha trabajado desde la mentalidad de crecimiento a que estos en el tiempo mejoren sus propios resultados de aprendizaje. Por tanto, hablar de mentalidad de crecimiento es hablar de inculcar en nuestros estudiantes la posibilidad de que la perseverancia y el esfuerzo los lleve a perseguir las metas que ellos mismos se plantean, donde tengamos la posibilidad de normalizar el error en el proceso de aprendizaje para que esto lleve a cada uno de nuestros estudiantes al éxito, al aprendizaje, a que puedan cumplir sus metas. Esto justamente es lo que se llama andamiaje cognitivo, donde lleva de la mano este andamiaje motivacional. Por tanto, fijaros la importancia de las creencias de nuestros estudiantes en todo este proceso. Y termino este tercer punto con la manera en la que tenemos en cuenta la dimensión social. Cómo aprendemos de y con todos, porque al final el cerebro es un órgano social que aprende de y con otros, en el que tenemos que tener en cuenta que esta dimensión social tiene por un lado una vertiente cognitiva, necesitamos aprender también de los otros, pero nuestra relación con nuestro entorno, con nuestros iguales, tiene también una vertiente emocional. John Hattie, a finales casi de la década pasada, nos habla de que el papel del maestro es fundamental con respecto a este elemento social donde tenemos, fijaros qué importante, donde hay muchos maestros que esto no lo tienen en cuenta, tenemos una responsabilidad tremenda con respecto a la influencia que generamos en nuestros estudiantes en torno al proceso de aprendizaje, donde la manera en la que gestionemos nosotros mismos esas interacciones en un entorno social es fundamental. Y somos capaces de empoderar a un estudiante o somos capaces de hundirlo justamente en torno a la manera en la que gestionemos esta dimensión social que existe en el aula. Y a esto se le llama, no sé si lo conocéis, el efecto Pigmalión. Y es fundamental porque las expectativas, fijaros, maestros educadores, las expectativas que depositemos
de manera inconsciente en nuestros estudiantes nos va a llevar a comportarnos de una u otra manera con ellos en función a cómo los veamos. Un estudiante bueno, un estudiante aplicado, un estudiante que guarda silencio, un estudiante motivado con nuestra materia, nos vamos a comportar diferente que con otro estudiante donde quizás pues, es más retador, no nos presta atención, nos moleste mucho en clase y de manera inconsciente contribuimos a que la mejora del rendimiento se acelere o no en función de nuestro comportamiento en torno justamente a eso. Por eso, fijaros que la dimensión socioemocional dentro de los procesos cognitivos es fundamental en este sentido para tener en cuenta elementos fundamentales. Metacognición de este punto. Fijaros, en primer lugar, cómo las emociones y las memorias son importantísimas en el proceso de aprendizaje. Cómo tenés que vincular la atención como elemento puente a esa memoria de trabajo con respecto a cómo la amígdala y el hipocampo son funciones, son partes del cerebro estrechamente relacionadas en la manera en la que las emociones mejoran el proceso de aprendizaje. La motivación como elemento que tiene que recuperarse de una manera auténtica en el aula, el valor subjetivo que tiene un estudiante y sus expectativas con respecto a las creencias que ellos creen a la hora de enfrentarse a un proyecto o a un problema, para terminar hablando de cómo nosotros gestionamos esa mentalidad de crecimiento en cada uno de nuestros estudiantes con ese maravilloso efecto Pigmalión que os animo a que podáis investigar. Casi terminando, vámonos a la autorregulación, la manera en la que en todo este proceso cognitivo socioemocional hay un elemento fundamental en el que creo que Rafael luego nos va a hablar mucho de esto, en este sentido donde existen elementos a los que le tenemos que poner especial atención a la hora de diseñar didácticamente nuestros procesos de enseñanza. El primero de ellos es ¿qué tanto practicamos la metacognición en el aula y en nuestras prácticas educativas? Porque hablar de metacognición es hablar de pensar sobre el propio pensamiento. Tenemos que poner a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus propias ideas, sobre cómo van aprendiendo, a cómo está siendo su desempeño y su proceso cognitivo para que ellos en torno a esta reflexión puedan intervenir y puedan justamente mejorar. Porque en esas habilidades metacognitivas hablamos de aprendizaje regulado en ese sentido y tenemos que incorporar elementos que yo creo que son fundamentales. Tenemos que evaluar continuamente cómo están comprendiendo esos objetivos de aprendizaje que queremos que aprendan, cómo somos capaces de estimar cuáles son las propias debilidades y fortalezas de cada estudiante, cómo son ellos capaces de planear de manera autónoma una tarea, no como el profesor lo dice, sino en torno a una estrategia que ellos pueden decidir individual o grupalmente, que en esa selección de estrategias ellos puedan decidir si alcanzan, se acercan o se alejan de los objetivos, de qué manera ejecutan el plan con respecto a esa monitorización que van haciendo, con respecto a si están más lejos o más cerca de lo que se habían planteado, y una reflexión final con respecto al resultado y cómo poder ajustar si tuvieran que regresarse para volver a intentarlo. Y esto es fundamental porque lo que estamos consiguiendo generar, y aún más en este siglo XXI con urgencia, son estudiantes autónomos con respecto al aprendizaje. No es como el profesor lo dice, no hay que hacerlo de manera instrumental, donde la única manera de poder hacerlo es como el profesor lo planta en la pizarra. Necesitamos hablar de cómo la motivación y esta metacognición nos permite desarrollar esta habilidad fundamental en nuestros estudiantes, que es la propia autonomía. Por otro lado está el autocontrol en todo el proceso y es fundamental y es un indicador muy claro con respecto al éxito académico, porque hablar de autocontrol en nuestros estudiantes es hablar de una mejora del rendimiento, una mejora de la propia salud del estudiante, unas mejores habilidades sociales con respecto a cada uno de ellos. Os animo a que podáis investigar el test del malvavisco, no sé si lo conocéis, de Walter Mischel, en el que se les hizo un experimento a muchos niños en el mundo en el que se les pedía pues retardar la recompensa o retardar la gratificación, en el que se les plantaba delante de un dulce, de un malvavisco, y se les pedía que si eran capaces de aguantar y no comérselo durante 15 minutos, al final de esos 15 minutos no se lo iban a poder comer solo, sino que además se les podía dar otro. Por tanto, postergar la recompensa con respecto al autocontrol, donde estamos justamente retardando o postergando pues una recompensa puntual, en este caso en este experimento, pero imaginaros en la vida, le van a permitir al niño poder disfrutar de un premio doble en ese sentido. Y la conclusión a la que llegó Walter en ese experimento tan interesante, tan difundido, en el que desde la psicología se ha estudiado mucho, es que el autocontrol trabajado en la escuela como estrategia fundamental mejora habilidades sociales, ayuda a nuestros estudiantes a gestionar mucho mejor el estrés y a lidiar y ser mucho más tolerantes con respecto a la frustración.
todo orientado hacia la manera en la que nuestros estudiantes persiguen sus metas. Y todo esto, fijaros qué importante es para nuestra etapa adulta, en la que si hoy nuestras escuelas, por lo menos la mía, hubiese trabajado por mejorar mis habilidades sociales, por ayudarme a gestionar mejor mi estrés, porque tuviera mayor tolerancia a la frustración, obviamente pues, podría ser un adulto quizás más equilibrado o pudiera tener una persecución hacia mis metas mucho más contundente en este sentido. Por tanto, fijaros cómo el autocontrol también dentro del proceso de aprendizaje juega un papel fundamental. La autorregulación, el tercer elemento en esta parte, justamente su título, y es lo que os decía al principio. No es lo mismo hablar de emociones que hablar de educación emocional. Y hablar de autorregulación emocional, pues no es algo que el niño pueda aprender pues de forma única, necesita ayuda, y si la escuela en ese sentido empieza a integrar elementos fundamentales asociados a la manera en la que los ayudamos a través de técnicas, estrategias y herramientas a diseñar un plan de educación emocional, esto es fundamental. Y aquí hago un llamado a todas las escuelas que nos estáis escuchando, educación emocional ya en nuestras escuelas para generar justamente una autorregulación, para que un niño sea capaz de cada vez, en la medida en la que va creciendo, sea capaz de regular su ira, su alegría, su frustración o su euforia dentro de un proceso de aprendizaje que le va a permitir, pues, no solo mejorar el proceso, sino alcanzar muchos y mejores metas. Y por último, en la autorregulación hay que hablar de resiliencia, y aún más en este momento en el que el siglo en el que estamos viviendo se nos pide tanto que hablemos de este término fundamental. Os recomiendo un libro de Angela Duckworth, donde ella habla del grit, habla de las agallas, de la manera en la que la resiliencia dirigida a la manera en la que somos capaces de plantearnos objetivos en el largo plazo. El grit ella lo define como esa mezcla, y ahí en su título del libro, entre pasión y perseverancia que tenemos que ser capaces de generar en nuestros estudiantes. No sé si os pasa, pero vuestros pequeños lo quieren todo ya, lo quieren todo de manera inmediata, están viviendo en un mundo en el que en esas películas de 30 minutos son capaces de alcanzar grandes objetivos sin apenas esfuerzo. Todo el mundo envidia el éxito, pero nadie envidia el proceso, y esto hay que ser capaces de trabajarlo en la escuela, donde el estudiante hay que educarlo para que también sea capaz de afrontar el fracaso y la adversidad. No podemos educar a nuestros niños como si nunca se puedan frustrar, como si nunca puedan sentir emociones negativas, y es un error. Hay que educarlos también en entornos hostiles, en entornos en los que quizás no eres el mejor del aula, en los que quizás te puedas equivocar o podamos utilizar tu error para mejorar tu proceso de aprendizaje. Y eso es educarlos de una manera pues casi que completa y real en torno a cómo se deben de enfrentar o cómo los debemos de preparar para el mundo. Y os pongo un ejemplo para mi ídolo, Michael Jordan. Seguramente muchos lo visteis jugar a finales del siglo pasado, en el que fijaron en una entrevista que se le hizo en el 93, una frase fantástica con respecto a este término de resiliencia. Y él dijo, fijaros lo que dijo: he fallado más de 9.000 lanzamientos a canasta en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. Hasta 26 veces se me encomendó el lanzamiento de la victoria y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida. Y es por ello que ha alcanzado el éxito. La única manera de alcanzar el éxito, en este caso aprovechando el símil del deporte, es a través del fracaso y del fracaso continuo. Y esto hay que ser capaz de educarlo en nuestras instituciones educativas, en nuestros proyectos, en nuestras situaciones de aula. Por tanto, hablar de autorregulación es hablar de metacognición, de autocontrol, de resiliencia, de autorregulación, elementos fundamentales. Por tanto, espero que tengáis en vuestro cuaderno apuntado la intención de que como profesores hagáis metacognición continua en vuestro diseño didáctico. Seáis capaces de trabajar desde la manera en la que ellos postergan la recompensa, y si no encuentran pues la recompensa en el corto plazo, sean capaces de perseguirla hasta poder alcanzarla. Cómo son capaces de generar autocontrol a través de la posibilidad de estas funciones ejecutivas de manera fundamental, donde la educación emocional abraza justamente la manera en la que yo gestiono lo que siento a lo largo del proceso de aprendizaje, para hablar en último término de grit o de resiliencia en la manera en la que esto me va a permitir pues también tolerar frustración, fracaso, donde a partir de la pasión y la perseverancia pueda llegar justamente a esto. Y para ir terminando, sé que he ido muy rápido, pues como decía al principio, hay mucho detrás de cada uno de estos puntos, pero os he querido dar algunas pinceladas a modo de resumen como apertura del Congreso. Es la manera en la que ya nosotros como enseñantes, fijaros, nuestra gran responsabilidad como educadores es la de enseñar bien.
enseñar con conocimiento, desde la investigación, bebiendo de las fuentes. Pero esa es nuestra mejor herramienta, enseñar bien. El responsable de aprender es el estudiante. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar cómo es ese proceso por el que queremos que el estudiante vaya, donde es él el que tiene la responsabilidad de aprender. Y aquí me voy al Nobel de Economía del 78. No sé si conocéis Herbert Simon, en el que, fijaros lo que dice, enseñar consiste en ayudar a aprender. No tenemos la responsabilidad de que ellos aprendan. Obviamente tenemos que mejorar nuestros procesos de enseñanza, pero el que tiene que aprender al final es el estudiante. Y fijaros qué interesante. El aprendizaje es resultado de lo que el alumno, el estudiante, hace y piensa, y enfatiza, y solo de lo que el alumno hace y piensa. El profesor, nosotros, educadores, solo podemos promover el aprendizaje influyendo sobre lo que el alumno hace y piensa. Y fijaros cómo delega la responsabilidad en este sentido. Por tanto, hay 3 elementos, y el Congreso pues tendrá mucho de esto, y aquí voy a ser mucho pues más breve. Tenemos que hablar de la instrucción, del feedback y de la evaluación. Cómo en nuestro proceso de enseñanza hablamos de la instrucción. Y aquí os dejo pues algunas ideas para que podáis investigar cuando acabe el Congreso. No sé si conocéis estos panfletos que la UNESCO saca cada 2 años, How People Learn, en el que os extraigo un extracto muy interesante, en el que pues os digo también desde la formación que impartimos a muchas escuelas en torno a metodologías activas, aquí hay una frase muy interesante y es preguntar. ¿Cuál es el mejor método de enseñanza? Es como preguntar cuál es la mejor herramienta de la caja de herramientas. Pues, ¿qué es mejor, cooperativo o proyecto? ¿Qué es mejor, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos? ¿Es mejor una tableta de iPad o una Chromebook de Google? Pues dependiendo de cuál sea pues, tu objetivo de aprendizaje en torno a la instrucción que vayas a diseñar. Por tanto, hay un libro que tenemos que leer, seguramente pues, hayáis podido pues, ver seguramente en vuestras carreras de pedagogía o de magisterio. Barak Rosinan habla de la instrucción directa y cuáles son esos principios básicos que debemos de tener en cuenta. Si hoy en día todos los nuevos maestros pudieran pues justamente regresar a una de las fuentes como esta, donde Barak habla de los 10 principios fundamentales de la instrucción directa, obviamente atajaríamos muchos problemas en torno a la manera en la que diseñamos didácticamente nuestros salones. Por tanto, hablar de instrucción es hablar de instrucción directa, y ahí os dejo algunas pistas para que en otros foros podamos hablar en mayor profundidad. Por otro lado, fijaros en la manera en la que incorporamos feedback en nuestras prácticas educativas. Porque al final, vuelvo a citar a John Hattie, y en este caso unido a Timperlake, habla de que el feedback es uno de los factores que más contribuye a la consecución de los objetivos de aprendizaje. Fijaros, la manera en la que el feedback se incorpora de manera continua, constante, en momentos puntuales, en nuestra práctica docente, hace mejorar la consecución de nuestros estudiantes a cuáles sean sus objetivos de aprendizaje. Y ahí tenemos que hablar de la propia naturaleza del feedback. ¿A dónde voy cuando doy feedback? ¿Dónde estoy en torno a la manera en la que posicionamos al estudiante en función a esa meta de aprendizaje? Y por último, ¿qué debo hacer para alcanzar esto? Cuando hablamos de feedback, a mí me gusta utilizar el silogismo del GPS o del GPS. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi meta de aprendizaje? Y esas son las preguntas que tenemos que formular al estudiante en torno a ver y a testear nosotros como profesores si ellos han comprendido cuál es la meta de aprendizaje. ¿Dónde estoy en este momento para que ellos sean capaces de visualizar el camino que les queda y qué deben de hacer para empezar a transitar ese camino con respecto a la meta de aprendizaje que les estoy planteando? Por tanto, un buen feedback, un feedback efectivo, tiene que tener en cuenta cuándo lo estáis dando, de qué manera, porque no todo feedback dado de cualquier manera sirve, y también hay una parte externa a la manera en la que yo doy feedback, y es cómo la recibe el estudiante al que yo se lo doy. Por tanto, hablar de feedback es mejorar los objetivos de aprendizaje de nuestros estudiantes y necesita de nuestra mirada fundamental en este sentido. Y para terminar, pues algunos elementos fundamentales con respecto a la evaluación tan importante, en el que la evaluación sí es la herramienta más poderosa para generar aprendizaje, donde tenemos que desmitificar todo el elemento de la evaluación. Y aquí es donde os digo, una escuela innovadora que no arranque su proyecto de innovación por esa cultura de evaluación, por la manera en la que la evaluación se entiende como un proceso, y la tome, fijaros, como punto de partida, corre el riesgo de convertirse en un parque de atracciones pedagógicas. Hay muchas escuelas que innovan desde los espacios, desde la tecnología, desde las metodologías, pero se olvida del elemento de acompañamiento al estudiante definido por la evaluación como elemento fundamental para generar innovación de verdad. Innovar es mejorar
el aprendizaje de nuestros chicos. No es pintar de colores nuestras paredes, eso no es innovar. Si pintar las paredes de nuestra escuela ayuda a mejorar el aprendizaje de nuestros niños, perfecta la innovación, pero si no, estará huérfana con respecto a nuestro último objetivo. Por tanto, rompamos de una vez ese modelo tradicional que tiene por sinónimo la evaluación por la calificación. Seguimos teniendo escuelas con una alta cultura de exámenes, donde les seguimos dando excesiva prioridad a los aprendizajes mecánicos. El interés del estudiante está en un 90% puesto en la calificación, en lo que entra para el examen, en lo que sí sirve y no sirve para aprobar y se olvidan del aprender, y dónde queda la atención de la diversidad cuando calificamos de manera estandarizada a todos nuestros estudiantes. Ahí es donde, de alguna manera, os digo, maestros educadores, que hay que normalizar el error dentro del proceso de aprendizaje. Un estudiante que no se equivoque mucho cuando está generando aprendizaje, no está aprendiendo. Necesitamos normalizar, necesitamos pedirles que se equivoquen muchas veces, que lo intenten, que el error no sea un castigo, que el error no sea lo último que hagas al final de 15 días de proyecto. El error debe de ser un elemento naturalizado dentro del proceso de aprendizaje. Nuestros estudiantes no pueden tener temor a equivocarse, porque luego la vida pues, te va a pedir que tomes muchas decisiones en las que en algunas te vas a poder equivocar y en otras no. Y es ahí donde el error es fundamental. Por eso siempre le digo a los educadores, a la basura el bolígrafo rojo, e intentemos normalizar justamente este elemento fundamental. Porque lo importante de la evaluación es estudiar, ver y acompañar el cómo va aprendiendo, donde no es tan importante el qué aprendió. Seguimos teniendo especial foco en el qué y nos estamos olvidando en el proceso, donde para cada niño, en función de dónde parte y dónde queremos que llegue, ese cómo es diferente. Por tanto, la diversidad en el salón es un elemento fundamental que se pueda atender de una manera pues, muy interesante desde este proceso de evaluación. Termino, familia, porque al final, fijaros, me he ido muy rápido por arriba de todos los temas en el que os he dado algunas pinceladas. Como os decía, hay mucho de lo que hablar, hay mucho de lo que investigar y profundizar detrás, pero os he querido traer algunos elementos que creo que son importantes y significativos como educadores puestos a querer seguir mejorar nuestro desempeño docente. Y ahí es donde os pregunto, y ahora que sabes lo que sí y lo que no genera aprendizaje, tenemos el compromiso de enseñar, y aquí anclo con el título de mi conferencia, tenemos el compromiso de enseñar desde el cerebro del que aprende. Y esto es fundamental. Os cuento, y aquí hago 30 segundos de publicidad, desde el proyecto que estamos liderando, Progrentis, estamos utilizando toda esta investigación para generar justamente este proceso de aprendizaje. En este momento, con 10 años ya de proyecto, estamos ya en 1.200 escuelas en el mundo, en el que en estos 16 países estamos pudiendo generar innovación real con respecto a la manera en la que nuestros estudiantes piensan, con una metodología clara. Cómo estamos mejorando de nuestra herramienta la atención, la ciudadanía digital, los procesos de comprensión del que he hablado mucho en la mañana de hoy, y cómo desarrollamos el pensamiento, todo orientado a la mejor estrategia con respecto a cómo nuestros estudiantes se enfrentan a la resolución de problemas. Ahí, pues aquellos que queráis, ahí os dejo la web para que podáis investigar un poco más con respecto a nuestro proyecto, y no para de crecer con respecto a la manera en la que estamos entendiendo cómo renovar y apoyar a las escuelas en torno a ese complemento que estamos necesitando en esa estructura mental y neural con respecto a cada uno de nuestros estudiantes. Termino con bibliografía, porque claro, todo lo que he dicho ha sido muy rápido. Si queréis profundizar, pues os pongo aquí 6 libros fundamentales de los que pues continúo y releo porque me encanta. El primero es Cómo aprendemos, de Héctor Ruiz, un manifiesto fantástico donde ancla la evidencia con respecto a lo que tenemos que hacer en el aula. Os hablo de David Sousa, un tomo muy interesante con respecto a cómo aprende el cerebro. Un compendio de varios neuroeducadores aquí en España, habla de neuromitos en educación, muy interesante también. Os animo a que leáis a Francisco Mora con respecto a la manera en la que él tiene una investigación muy vasta también con respecto a neuroeducación. Os animo a leer a Álvaro Bilbao, donde está muy enfocado también en un discurso hacia papás para que podamos entender cómo funciona el cerebro de los niños. Y por último os recomiendo a Stanislas sobre la importancia de la lectura con respecto a todo el proceso de aprendizaje, porque terminamos a aprender a leer para empezar a aprender leyendo, y el cerebro lector es un magnífico manifiesto también para que podáis encontrar evidencia de cómo tenéis que orientar didácticamente vuestras sesiones. Por tanto, espero haber podido
aportar un poquito en esta participación en el Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, la posibilidad de ayudar a seguir modelando en esa neuroplasticidad de nuestro cerebro, también como profesores podamos seguir cambiando nuestra mentalidad en torno a nuestra mirada que estamos teniendo a la educación, porque os hago un llamado, y es que ningún niño del mundo, ningún niño de vuestras escuelas, ningún niño de todas las escuelas de los que estáis hoy aquí participando en este congreso se quede sin la oportunidad de desarrollar su talento. La familia juega un papel fundamental, la sociedad, los gobiernos, las empresas y las instituciones, pero la escuela es el principal o la principal institución y organización que permite a un estudiante desarrollar su talento. Por tanto, cambiémosle la intención de esta frase y termino con esta idea. Sí es importante cuidar el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, pero como educadores nuestra principal responsabilidad es cuidar a los hijos que le vamos a dejar a nuestro mundo. Así que familia, atendamos a cómo aprende el cerebro para que a partir de ahí nuestra práctica de enseñanza esté mucho más cercana en torno a la diversidad, en torno a la comprensión y en la manera en la que cada niño pues viene a este mundo a desarrollar su talento. Ahí os dejo pues mi mail, mi WhatsApp profesional para que aquellos pues que queráis seguir compartiendo, conectando aprendizaje, pues para mí es un gusto seguir conectando escuelas del mundo y poder seguir aprendiendo de vuestras experiencias. Gracias al Colegio Wexford, gracias por esta magnífica iniciativa y os dejo adelante con unas magníficas charlas, 2 días cargadas de aprendizaje para que podamos seguir cambiando esa mentalidad y mirando el mundo desde las escuelas con grandes oportunidades de aprendizaje en torno a nuestros niños. Mil gracias. Agradecemos al doctor Emilio Torres por su conferencia. El Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE, agradece y otorga el presente reconocimiento al doctor Emilio Torres por su valiosa participación como conferencista con el tema Enseñar desde el cerebro del que aprende, en la primera jornada del FIPE, celebrada los días 15 y 16 de abril del 2021. Querétaro, México, Madrid, España. Muchas gracias, doctor Emilio Torres. Gracias a todos vosotros. Un Al final de la abrazo muy grande. jornada, les pediremos responder nuestra encuesta de satisfacción y los invitamos a continuar con el resto del programa de la primera jornada del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE 2021. Imagina, crea, comparte. Hasta pronto.